Hola a todos, estamos en la primera edición de Infiltrados, el programa del filtro, en la cual vamos a intentar de hablar y charlar y conversar con los distintos aspirantes y candidatos a las próximas elecciones generales. Mi nombre es Patricio Ortega, estoy aquí, estamos invitados a Alberto Bengoelea, muchas gracias por participar, y mi compañera de ruta, que es Francesca García. Hola Francesca, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Patricio? Alberto, muchas gracias por contar con nosotros, por participar con nosotros aquí en Infiltrados. Bueno, presentar a Alberto, en realidad todo el mundo lo conoce. Alberto es abogado con maestría en Derecho Penal por la Pontificia Universidad Católica del Perú, estudios de doctorado en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 40 años de trayectoria como periodista, es docente también universitario, ex congresista de la República, ex candidato a la alcaldía de Lima, actualmente es presidente del Partido Popular Cristiano y candidato a la presidencia de la República. Plancha que integra junto a Lucía del Pilar Ledesma y a David Ignacio Vera. Y bueno, de arranque, Alberto, conocer, ¿cuál dirías que es la principal fortaleza de su candidatura frente a las otras? ¿Por qué votar por usted? Gracias por la invitación y muchos éxitos en lo que siga de este espacio que tengo entendido estoy comenzando. Porque por varias razones. La primera que se me ocurriría es porque creo que los peruanos tenemos ya que decir basta a seguir votando igual. Einstein decía que si seguimos haciendo lo mismo, los resultados van a ser los mismos. Fíjate, desde 1989 los peruanos votamos igual y votamos mal. O sea, en eso sí somos parejitos, mal y mal, bien parejos. ¿A qué me refiero? Porque la gente dirá, no, mentira, no, sí, votamos exactamente igual. Recuerda el discurso de Ricardo Belmont en el año 89 para la alcaldía de Lima. Y dime si no te suena más o menos a lo mismo de Fujimori en el 90, de Toledo después, el año 2000, después Ollanta Humala, después PPK, aunque no candidateó el mismo discurso de Vizcarra. Dime si no es igualito. Yo no soy político. Yo detesto la política. Muy malos los políticos. Los partidos políticos no sirven. Yo soy nuevo. Vota por mí porque yo soy nuevo y yo no soy político. Es lo mismo que dijeron todos. Y todos votamos igualito porque dijimos, sí, pues estamos hartos de la política, votemos por alguien que no es político. Y lo que hicieron estos, entre comillas, no políticos, es que arruinaron la política. Es decir, entraron a destruir el país, ¿no es cierto? Era una banda de improvisados en donde uno quería ser presidente, se levantó y dijo, oye, voy a ser presidente. Le llamó a sus 4 amigos, hicieron una organización, postularon y ganaron, que esa es una desgracia. Y después hicieron lo que nosotros vimos. En el tema de los 10 años de Fujimori, destruyó moralmente al país y sembró las bases de lo que han sido los 30 años posteriores, en donde, si bien es cierto, en temas macroeconómicos el Perú levantó, eso es indiscutible, en temas morales el Perú se hundió. En temas microeconómicos y de derechos fundamentales el Perú siguió hundiéndose. Y eso no lo resolvieron ni Toledo, ni Humala, ni García, ni PPK, ni mucho menos Vizcarra, que se ha convertido en el presidente más desastroso en la época del virus, porque claro, no es culpa de él el virus para nada, pero sí es responsabilidad de él que el Perú, en términos comparativos, sea el país con más muertos. Sí es responsabilidad de él que el Perú, en términos comparativos, sea el país que más pérdida de empleo ha tenido. Entonces, pero todo esto tenía un solo factor común. Y ahora dime tú, ¿no te suena lo mismo que está diciendo hoy día Forsyth? ¿No te suena lo mismo que está diciendo hoy día De Soto? No es lo mismo que decía hace poquito nada más Guzmán, ahora cambió un poquito el mensaje, pero no es lo mismo, nosotros no somos lo mismo, nosotros somos nuevos, nosotros detestamos la política. O sea, tiene las peores costumbres de la peor política. Yo sí soy político en serio, soy político como los que me enseñaron a hacer, o sea, trabajo al lado de políticos buenos, gente a la que conozco años no en el poder, porque nunca hemos ejercido el poder, o sea, nunca hemos sido autoridad. Tengo años conociendo a esta gente buena, como Lucía, como David, como tantos otros, con quienes trabajamos años, haciendo qué, Alberto, pensando el Perú, soñando el Perú, estudiando el Perú, trabajando planes de trabajo permanente, recorriendo el país. ¿Y a cambio de qué? Pues de nada, esto es voluntariado, lo hacemos voluntariamente. No lo hicimos porque algún día yo dije, oye, voy a ser presidente. No, señora, tengo años haciendo esto. Hoy, da la circunstancia que yo estoy al frente del proyecto, pero esa es la razón de fondo, porque somos un grupo de gente buena, que tenemos años dedicándole la vida a nuestro país y porque creemos sólidamente que tenemos las mejores ideas, que somos predecibles porque la gente sabe cómo pensamos, que no sorprendemos a nadie y que lo único que queremos es trabajar por el Perú.
Y en ese ejercicio constante de pensar el Perú, como usted lo ha mencionado, dentro de un partido político, con bases programáticas fijas, con una tradición política, ¿qué autocrítica entonces aceptan de que esos personajes aparezcan, ¿no? Outsiders, como se les ha denominado en todos estos años, y se hagan de la política y se hagan de las actividades que de repente deberían ir a los políticos profesionales y de fondo? ¿Cuál es esa autocrítica que reconocen ustedes? Yo reconozco varias autocríticas. Déjame antes de entrar a la autocrítica, continuar en la crítica, que es más cómodo además. Pero, no, es que claro, perdón un ratito, los que comenzaron llamándose outsiders y que luego se llamaron independientes, que han adquirido 1000 nombres, en verdad no es que no sean políticos, es que son malos políticos, malos no por ineficientes, malos por maldad. O sea, son políticos de verdad que entraron a engañarte. ¿O no te acuerdas al primero de ellos, al padre de todos, que fue Alberto Fujimori, una vez que ganó y que incumplió su primera promesa? De repente ustedes están chicos para recordarlo, pero yo les voy a recordar. Era una campaña en donde quien era Vargas Llosa ofrecía un paquete económico. Alan García, que era el presidente con gran astucia, le puso como nombre Choc. Entonces le pidieron pánico a la gente y todo el discurso de Fujimori era yo no choc, porque no lo articulaba bien en castellano. Entonces le decía no choc, decía, no, yo no choc, yo no, lo que diga Vargas Llosa yo no, yo lo contrario. Y lo primero que hizo fue el choc, solo que mal hecho, ¿no es cierto? Solo que pésimamente mal hecho. Pero ese no era el recuerdo, nos mintió a todos. ¿Te acuerdas la imagen posterior? Para mí fue inolvidable, para mí fue tan ofensiva. Y fue tan ofensiva además porque yo recuerdo que la gente la celebró y yo me sentía profundamente ofendido. Yo le recuerdo a los que tienen memoria que dejé la televisión por Fujimori, denunciando el ingreso de las fuerzas montesinistas a la televisión peruana. Por eso es que yo dejé la televisión, inicialmente. Después la televisión me recuperó, felizmente. Pero ¿cuál fue la imagen? La imagen fue Fujimori con una yuca gigante en los brazos y una gran sonrisa. Y ahí vino todos estos sketches, decía yuca, no se enyucó, que era una forma grosera de decir que no se celebró. Y la gente lo celebró. Entonces, esos son malos políticos. ¿Cuál es la autocrítica que hacemos nosotros? A ver, yo ensayaría varias. En la década del 80, que fue la década de la recuperación de la democracia, en donde actuaron los partidos políticos, lo hicimos muy mal. Lo hicimos muy mal. Ahora, ya pasaron 40 años de eso, ¿no? 50 años, o sea, ya pasó un montón de tiempo, ¿no? Pero igual, nos siguen echando la culpa de algo que ni se acuerdan y que fue infinitamente menor que la desgracia de estos últimos 30 años. Porque en estos últimos 30 años no hemos actuado, Francesca, no tenemos ninguna responsabilidad, no nos eligieron, ¿qué quieres que te diga? Pero en la década del 80 sí, ahí tuvimos oportunidad de actuar y no lo hicimos bien, lo hicimos mal. Veníamos de una tremenda dictadura militar de 12 años que había destruido la economía del país, ¿no es cierto? Había que reconstruir la democracia, creo que formalmente lo hicimos, pero no entendimos que había que hacer las grandes reformas económicas que eran imprescindibles en ese momento para que el Perú dispare. Entonces lo hicimos mal y después de eso no tuvimos capacidad para entender a un mundo que iba cambiando y que requería cambiar algunos mensajes. Entonces nos fuimos convirtiendo en figuras del pasado en lugar de ser lo que de verdad somos. Creo que somos figuras del futuro. O sea, cuando la gente habla del PPC, no debería hablar del pasado, en donde por cierto tenemos figurones de los cuales yo me siento muy orgulloso. Hay que hablar del futuro, hay que hablar de Jessica Honorio, hay que hablar de Bruno Bellido, hay que hablar de figuras jóvenes que aparecen en el partido y que son las que nos aseguran un enorme futuro. Alberto, una consulta en ese sentido. Aparentemente, yo no lo circunscribiría a una generación porque es más complejo que eso, pero sí hay una corriente, se podría decir, nueva, más urbana, que tiene una serie de planteamientos no necesariamente económicos, pero sí parece que hay un interés por recuperar la política. ¿Cuál es la reflexión que tiene usted en ese sentido, relacionando justamente a esto de la no política versus la política, y qué opinamos sobre la política? A ver, yo podría decirte jactanciosamente que yo lo descubrí, ¿no? Eso es una frase famosa de un antiguo animador peruano. Yo tengo años, Patricio, años diciendo lo mismo en televisión. Tú puedes buscar un poco bibliografía y me vas a encontrar a mí diciendo algo más o menos como esto. Tú, joven que me escuchas, tú que me estás escuchando, que estás ahí, métete a la política, no te dejes engañar más. Durante años han espantado de la política. El fujimorismo ahuyentó a los jóvenes de la política. Nos vendió el siguiente discurso, nos dijo que la política era mala, sucia, cochina, corrupta, y no es verdad. Los que son malos, sucios, cochinos y corruptos son los políticos que han entrado precisamente porque tú no entras. Pero si tú entras a rescatar la política, vamos a desentarla, vamos a mejorarla porque tú eres bueno, tú eres sano. Prepárate y preparado entras en política porque no hay actividad más sublime
en la humanidad que la de hacer política, porque trabajas por la sociedad, trabajas por los otros a cambio de nada. Eso es la política de verdad, de corazón. Entonces, te necesitamos, te ahuyentaron en la década de los 80 y de los 90, perdón, de los 90. En los 90 te sacaron de la política, regresa. Ese ha sido mi discurso durante años, y yo te debo decir, yo soy profesor universitario, hace muchos años, y hace un rato que ha comenzado a ocurrir este fenómeno que se ve en las calles. O sea, hace un rato, yo me acuerdo cuando yo dictaba clases 20 años atrás, que tú, o sea, no podías hablar de política en la universidad. Cuando yo era un joven universitario, por Dios, ese era el tema. O sea, no había un estudiante universitario que no hablase de política. O sea, ¿por qué? Porque estás en un periodo formativo, es parte de tu formación. La preocupación por lo social. No te preocupa que suba la luz, que no haya agua, te preocupa, entonces eres político, o sea, tienes que preocuparte por esas cosas. Entonces, pero eso se perdió. Cuando yo dictaba clases al comienzo, el tema era, vamos, si se te ocurría hablar de política, te señalaban feo. Pero no político. No. Pero hace un rato ha comenzado a cambiar, te cuento, Patricio. O sea, yo cada vez más tengo generaciones de alumnos que se interesan por la política. O sea, que comienzan a interesarse. Primero fue una actitud de preguntarse, ¿no? Oye, ¿y esto por qué? O sea, ¿por qué estamos tan mal? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Y por qué no lo hacemos bien? O sea, primero fue eso, pero y después fue cambiando a decir, oye, ¿y por qué yo no puedo hacerlo? Y claro, yo les contestaba, y claro que puedes, guitarra. O sea, métete, pues, haz algo. Entonces, eso ha ido cambiando. Y te digo más, los que están en las calles, o los que han estado en las calles ese último, que se sienten muy orgullosos, espérense que los que vienen atrás son mejores, ¿eh? O sea, los chicos que están en el colegio, los chicos que están en quinto y media en este momento, es verdad, no en todos los colegios, con los que yo he tenido algún contacto, los chicos de 15 años, oye, son otra cosa. Lo veo en mi casa, a ver, te cuento la experiencia, yo tengo 8 hijos. Entonces, mis hijos, parece mentira, contra menores son más metidos. Bueno, en mi casa es un mal ejemplo, porque los mayores... Claro, es muy político. Pero sí, pero los chicos están en el tema político y son unos cracks, ¿eh? Entonces, porque están interesados, les preocupa, y yo veo las dinámicas. En las clases, antes era impensable, hace 10 años esto hubiera sido un pecado, hubieran denunciado al profesor. Hoy los profesores les hablan de política, o sea, no de política partidaria, de política, ¿no es cierto? Les explican qué es el comunismo, les explican qué es el liberalismo, o sea, les explican que es algo fundamental. Y en la universidad otra vez han retomado estos temas, yo los saludo. Hoy día mismo, yo he enseñado diferentes cosas en la universidad. ¿Qué enseño hoy? Historia de las ideas políticas. Dime tú si no han ido cambiando las cosas. O sea, o sea, podemos hablar de esto como una materia de estudio, ¿no es cierto? Y los chicos se interesan. En esta universidad en la que yo estoy ahora, que es la San Martín de Porras, hay se llaman las casas de debate. Entonces, hay casas de debate político, en serio. Hay un grupo, ¿no es cierto?, liberal, hay un grupo socialista, hay un grupo socialdemócrata, hay un grupo social cristiano, y hay uno que se llama derecha alternativa. Es decir, vamos, o sea, está resurgiendo. Claro. Entonces, lo veo con alegría. Alberto, en esta, perdón, Patricio, te quería preguntar, en esta coyuntura tan particular que nos ha tocado, en esta campaña política tan inusual que nos va a tocar vivir también, obviamente hay temas que están marcando la agenda. Evidentemente el tema de salud es un tema central. Dentro del plan de gobierno del PPC, yo quería consultarte sobre esa propuesta de crear o de fomentar ese sistema unificado de salud, porque ha quedado más que evidente que esta fragmentación en el sistema, ¿no?, esas unidades que existen en el sistema, es una de los factores que ha provocado el motivo o el sistema en el que estamos ahora. Concretamente, ¿cómo es que piensan lograr esta unificación? Entiendo que han tomado esta iniciativa del Acuerdo Nacional, pero exactamente ¿cuál es la propuesta concreta para hacer eso viable? Primero, reconocer que es un tema difícil. Este es un tema que se viene hablando hace mucho tiempo y se habla nada más. O sea, se dice, unificación de la salud, y ahí cómo se come eso. Porque es tremendamente complicado, porque tú partes de un sistema de seguridad social, ¿no es cierto?, que tiene toda una lógica y todo un ingreso de dinero de años que ciertamente el Estado peruano se ha gastado en otras cosas durante años también. O sea, hay una deuda social gigantesca en el Estado nacional y que está administrado muy lejos de lo que es el sector salud, que por su lado tiene su propia lógica, ¿no es cierto? O sea, es increíble ver cómo no pueden casarse el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud en estos temas. Es terrible. Y creo que tenemos que ir despacio y con calma hacia este proceso, que implica entender que no se trata de decir júntense porque sería imposible, que no se trata de hacer borrón y cuenta nueva porque no sería correcto, pero se trata de decir comencemos a construir de aquí para adelante. O sea, tenemos que comenzar a construir una realidad distinta de aquí para adelante y de ahí ver
cómo vas incorporando a los que fueron quedando en el pasado a un nuevo sistema unificado de salud que tenemos que ir trabajando. Ahora, sin embargo, en el tema de la emergencia, nadie piense, primero, ni que con esto se va a solucionar el problema, y segundo, que esto va a ser inmediato. Lo que acabo de decir es cierto. Mira, hace 30 años, sí, habrás notado ya que yo soy muy crítico de Alberto Fujimori, y lo soy, pero le reconozco méritos también, como todos. Yo no creo que haya la gente mala y la gente buena. Creo que todos tienen virtudes y defectos, somos seres humanos todos. Y en gobiernos es igual. Y el gobierno de Fujimori tuvo algunos méritos importantes. Sin duda el más grande es que hizo las reformas de primera generación que eran indispensables para el Perú en aquel entonces. O sea, redujo el tamaño del Estado, vendió empresas públicas. O sea, esas primeras reformas difíciles, en ese momento difíciles, porque había que tener pantalones para hacerlo. Vargas Llosa lo prometió, Fujimori lo negó, pero después lo hizo. Entonces, digamos, en el mal concepto de la política fue un buen político. Nos engañó porque eso no le gustaba a nadie, pero lo hizo en el poder. Ya, pero la pregunta era, ¿y eso para qué? ¿Después qué? Y después lo que tocaba era hacer las reformas de segunda generación indispensables que no hizo, a pesar que tenía un montón de plata en el Estado. Se hizo caja y no la gastó. Y tampoco lo hicieron. ¿Cuáles eran esas reformas? Infraestructura. La deuda de infraestructura del Perú es gigantesca. La reforma educativa, en la que yo voy a poner mucho más punche que en la otra, te confieso, Francesca, y la reforma de salud. ¿Ok? No se hicieron. Bueno, las hizo Toledo tampoco. Las hizo Ollantumala, menos. Todos hablaron de ello, pero nadie lo hizo. Entonces hay que comenzar a hacerlo. ¿Y esto requiere cuánto tiempo? Yo calculo que más de 5 años, de todas maneras, Francesca. De todas maneras. Y no tenemos tiempo para esperar. Y entonces yo preferiría hablarte de las cosas que vamos a hacer de inmediato. ¿Qué vamos a hacer de inmediato? O sea, ¿a dónde vamos a meter el dedo de inmediato? Los primeros 100 días y después. Queremos fortalecer la cadena de salud, la primera cadena de salud, la primera línea de contención, la primera línea de batalla, esa que está cada vez más débil y que todo el mundo olvida, porque todos piensan en hacer hospitales y nadie piensa que lo ideal es no llegar a los hospitales. No estoy diciendo que no haya que hacer hospitales, que hay que hacerlos. Me acuerdo que comenzó la pandemia y lo primero que dijo Vizcarra es que iba a construir un hospital. Y yo miraba la televisión y dije, ¿en serio? O sea, no puedes estar hablando en serio, la gente se está muriendo. ¿Te acuerdas cómo nos moríamos? O sea, todos los días se muere gente y tú me estás hablando de construir un hospital. ¿Qué tienes en la cabeza? O sea, hay que ir a la primera línea. La primera línea es la línea de prevención, es la línea de la posta médica, es la línea de la recuperación. Ya me están sorprendiendo ustedes, yo creo que eran más jóvenes que yo, pero hasta ahora todo lo que les cuento ustedes saben. O sea, es la línea de la recuperación del médico de casa, del médico de barrio, con el que yo crecí, ¿no es cierto? Y con lo que crecieron la gente, bueno, había barrio, ¿no? Entonces, hoy esto está perdido. Si tú te sientes mal, ¿qué haces? ¿Te vas a la clínica en la cual tienes un seguro o te vas al seguro social? En mi época llamábamos al doctor que vivía en la esquina o en la otra cuadra, o íbamos a verlo. O sea, había una primera línea que se ha perdido absolutamente y que dicen que antes éramos más sanos. No, no éramos más sanos. Teníamos médicos más en contacto, que es distinto. Esa primera red hay que fortalecerla y hay que hacerla que exista. No existe. Es además mucho más barato, es mucho más rápido. Imagínate fortalecer postas médicas, eso es muy rápido, ¿no es cierto? Y es mucho más seguro y mucho más eficiente. Así que esa es la red que queremos fortalecer de entrada. Ahí queremos meter todo el corazón de entrada, mientras los técnicos siguen haciendo este trabajo largo y pesado, que significa en 5 años probablemente tener, me han hablado de 6, pero digamos en 5 años tener un sistema de seguro más eficiente que tenemos hoy. Hay una serie en estos debates emergentes que estamos viendo, hay una serie de cuestiones relacionadas a derechos individuales, matrimonio igualitario o unión civil, legalización del aborto, bueno, ahora el tema de la muerte digna, que también está en debate. Esos debates, más allá son muy enérgicos y están muy cortados también por temas religiosos. Incluso pueden hacer que una persona que está de acuerdo con un partido no lo vote porque no acuerda con uno de estos puntos, ¿no? Hasta ese punto llega. ¿Cómo se construye el discurso político en ese sentido? Y bueno, ¿y cómo maneja todas estas cuestiones, ¿no? Patricio, a mí me parece que es muy difícil por varias razones. Tú dices que estás sesgado por un tema religioso. Yo te diría más bien que estás sesgado por un tema antirreligioso. Entonces, claro, terminan enfrentándose fuerzas antirreligiosas que son las que irrumpen con las fuerzas religiosas que son las conservadoras y que reciben el golpe y que tratan de sostener sus creencias. Y yo creo que son respetables unos y otros. O sea, cada ser humano tiene libertad de pensar lo que quiera, ¿no es cierto? ¿Y cómo se construye un mensaje político ahí? Pues te confieso, es muy difícil. Yo normalmente trato de huir de esos temas, no porque no tenga posiciones, y ahora te contesto todo lo que quieras, sino porque creo que
no es posible que ese sea el motivo del voto. No sé si me explico, no quiero faltarle respeto a nadie, pero construir un discurso político pasa por construir algunas cosas elementales. ¿Cuáles son los derechos fundamentales que se te respetan? ¿Cuál es la visión económica para construir el bien común? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que tienes que hacer para asegurar servicios básicos como son la salud de la que hablábamos, la educación? ¿No es cierto? O sea, ¿cómo vamos a hacer para construir esta sociedad? No pasa por decidir si tu opción sexual es heterosexual o es homosexual. O sea, discúlpame, está muy bien, hay que hablar de esas cosas y yo creo que hay que reconocerle derechos a todos y creo que todos los seres humanos somos iguales. Pero si tú me dices que, yo te voy a poner un ejemplo con lo que voy a ahuyentar a algunas personas, pero lo diré porque yo sí creo, o sea, yo sí pido que la gente vote por mí por lo que digo. Y pido que la gente no vote por mí por lo que digo también. O sea, me parece que es lo sano y ojalá tuviésemos una democracia así. O sea, no por la anécdota, no por el chiste, no por la cara bonita, sino por lo que dicen los candidatos y por lo que quieren hacer los candidatos. Y hay otra virtud que creo nosotros tenemos. Somos predecibles, nos conocen, saben cómo pensamos y por tanto no vamos a sorprender a nadie. Los candidatos por los que votamos habitualmente, pregúntate tú a ti mismo, mírate al espejo, no me contestes porque no te toca, pero pregúntate tú al espejo y mira, ¿quién es alguien de secretos ahora? Forsyth, ya, con todo cariño para George, que es mi amigo. ¿Qué piensa Forsyth? A ver, en serio, en una situación crítica cualquiera, a ver, frente a, no sé, el problema de la mina del sur, ¿qué haría Forsyth? Y yo te digo, no sé, te juro que no sé. ¿Qué haría Vizcarra? Lo que digan las encuestas, no sé si me entiendes, o sea, con gente como nosotros sí sabes lo que haríamos, porque sabes cómo pensamos. Entonces, para terminar la idea anterior, he ahí el drama, que yo creo que frente a eso, por una cuestión, lo digo con todo respeto, no se ofende a nadie, de fanatismo, la gente dice, entonces no, todo, mira, yo soy cristiano, soy católico, creo en la Virgen María, ¿ok? Este es mi guía y mi manto de protección. Sin embargo, te voy a contar una anécdota. Me llamó una querida mía y me dijo, Alberto, ¿no has dicho en esta campaña que eres pro familia? Y yo le dije, sí, es cierto, no lo he dicho. ¿Y por qué no lo dices? Porque creo que es una consigna política. Yo soy un hombre de familia y lo he dicho muchas veces. ¿No me has escuchado? En el debate acabo de decirlo, comencé diciendo eso. Soy un hombre de familia, creo en la familia. No, pero es que tienes que decir que eres pro familia. ¿Y por qué tengo que decir que soy pro familia? O sea, ¿qué te interesa? ¿Quieres saber si yo estoy de acuerdo con la familia? Sí, estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. Hace falta que te lo explique, tú me conoces mi casa, o sea, conoces mi familia. ¿Tú crees que no soy un hombre de familia? O sea, claro que creo en la familia. No, pero es que si no dices pro familia, no voy a poder votar por ti. ¿Perdón? O sea, perdón, no lo entendí. Y la quiero mucho, pero no sé si votó por mí o no. Pero esa conversación me marcó para siempre. Y me marcó para siempre para insistir, aunque pierda, y decir, yo soy un hombre de convicciones. O sea, si esa es tu razón para votar, la mía es otra. Y yo creo que hay que decir las cosas como son y creer con convicción en lo que crees y tratar de seducir a la gente. Y si no lo logras, pues no lo lograste. Y tal vez ese sea el problema nuestro, Francesca, y volvemos a tu primera pregunta. Y en ese afán de seducir a la gente, igual un poco a lo que decía Patricio, de dar ciertos mensajes políticos, por supuesto, como tú lo has explicado, nos preguntábamos y veíamos, hay un informe del comercio que publicaron hace poco donde habían personas que estaban involucradas en algunas investigaciones judiciales, ¿no? Dentro del PPC, incluso Pablo Cicada, que es cabeza de lista de la lista congresal que ustedes postulan, también está involucrado, yo te he escuchado en entrevistas anteriores que has en realidad subrayado la gran capacidad que tiene Pablo Cicada, y es lo que tú has subrayado, insisto, pero Pablo Cicada ha estado involucrado en casos de violencia contra la mujer. Entonces quiero saber si es la figura, la ficha que presentan, qué mensaje se puede dar en un contexto con el que estamos viviendo en el Perú, por supuesto, de la importancia de tener un enfoque de género, de violencia contra la mujer, de luchar contra ese tipo de cosas. ¿Qué mensaje le dan ustedes a los electores? Si es que te interesa seducir esa parte del electorado, por supuesto, con ese mensaje. Porque leí el plan de gobierno, también revisé el plan de gobierno, por supuesto, ustedes también tienen una propuesta interesante respecto a estos temas. Sí, a ver, me interesa seducir no a ese sector, me interesa seducir a todos. Y me interesa seducirlos diciéndoles la verdad. Y una primera verdad es que yo quiero a los mejores en el gobierno. Sin considerar el apellido, entiendo que todos tienen un pasado. Que primero esté libre de pecado que tiene la primera piedra. O sea, todos tienen un pasado y, mira, tú sabes que a la hora de evaluar candidatos, prácticamente no hay uno al que no diga, pero... O sea, a ver, necesitamos ubicar 175 candidatos.
Dales un poquito de chance. O sea, no es posible que todo... No, pero es que este dijo, hay una entrevista en que él dijo lo otro, o este tiene una tal o cual o tal cosa. En el caso concreto de Pablo Posada, la cosa es más pesada, es verdad. No lo quiero alivianar, claro, ¿no es cierto? Pero yo creo que Pablo Secada es una de las mejores mentes que tiene el Perú hoy día. O sea, creo que es una de las personas más brillantes que tiene. Yo podría ocultarlo debajo del colchón, ¿no es cierto? Y no lo presenten, y ahora que seamos gobierno lo sacamos porque lo necesitamos. No, yo creo que lo sincero es decir, mira, este señor tuvo algunos cuestionamientos. Yo lo conozco, ¿no es cierto? Yo lamento además la campaña en contra que le van a hacer, porque ya se la están haciendo. Ya el otro día leí en redes a una señora que decía, qué barbaridad que le pegó a una mujer y zarandeó a la... O sea, Pablo Secada nunca le pegó a una mujer, jamás. O sea, es un cinta negra. Si quisiera pegarle a alguien, o sea, no. O sea, eso es mentira. Sí es verdad, ¿no es cierto? Y además es verdad porque fue público. Hubo un video que así lo demostró, que en una intervención policial en la que él consideró que estaban siendo tremendamente injustos con él maltrató de palabra a una policía, que pudo haber sido a un policía también. O sea, lo que pasa es que le pusieron a una mujer policía. Si le ponían a un hombre policía, la discusión hubiera sido seguramente parecida. Pero bueno, le pusieron a una mujer policía y él no tuvo el detalle, él no tuvo el tacto, ¿no es cierto?, de evitar el maltrato. ¿Pagó por eso? Claro que pagó por eso. O sea, hubo un proceso y perdió el proceso y lo condenaron por eso y terminó su condena. O sea, por eso vamos a privarnos para siempre del talento de Pablo Secada. Yo sostengo que no. O sea, es una persona que ha pedido disculpas por lo que fue ese exabrupto, por ese exabrupto de su vida. No voy a condenarlo para siempre, lo necesitamos. Él se ha disculpado, él ha pagado con la justicia. ¿Qué más tenemos que hacer? Un flagelamiento público. Yo confío en que es una circunstancia que no se va a repetir. Es una circunstancia que ocurrió en su pasado y está allí precisamente no por eso. Y precisamente al lado de él, tú vas a ver al lado de él trabajando a gente tan brillante como Karen Graff, que es más bien una abanderada de los derechos de la mujer, ¿no es cierto? Porque conoce su caso perfectamente, porque sabe de quién se trata perfectamente. Y sabe que aquí no se trata de hacer estereotipos para condenar para siempre al infierno o elevar a los altares, sino más bien de seguir conductas de vida, en donde la gente puede ser zigzagueante y a mí lo que me importa es qué nos puede ofrecer para el futuro. Buenísimo, Alberto. Bueno, ya las dos últimas, una cortita y rápida. ¿Se vacunaría? ¿Perdón? ¿Se vacunaría contra el COVID? Sí, claro. Sí. Eso sí, claro. Y una rápida, bueno, uno de nuestros seguidores, nosotros hicimos una consulta a la gente que nos... Patricio, me permites una previa, sí. Pero creo que falta mucho más investigación científica, porque, por ejemplo, el tema de la ivermectina es algo que a mí, a priori, me seduce. Y esperaría yo muchísimo más información al respecto, ¿no? Claro. Sí, entonces, con lo que ha dicho el candidato Vizcarra. ¿En qué sentido? Que se ha pasado los últimos días hablando de la ivermectina, que en su gobierno fue una de las cosas que desde el Ministerio de Salud lo prescribían para el uso de perdón, lo quitaron más bien. Y lo quitaron, por supuesto, por la falta de criterios científicos con respecto a eso. Exacto. No, pero por eso te he dicho, yo no te he dicho que la ivermectina sea mejor. Te estoy diciendo que falta estudio científico, necesitamos más estudios científicos. Hay muy poca capacidad de escuchar a los científicos, lamentablemente. Y yo creo que Vizcarra, discúlpame, no tiene autoridad moral para hablar del tema. O sea, el desastre que nos ha llevado. O sea, yo repito otra vez el concepto. Ningún presidente en el mundo ha tenido más muertes con esto que Vizcarra. Y aunque no es culpa de él la pandemia, porque no es su culpa, sí es culpa de él haber tenido un tan mal manejo y tener tan caradura para salir ahora a hablar del tema. O sea, te ruego, por favor, que no me compares de ninguna manera. No ha sido una comparación evidentemente política. Yo lo sé. Aproveche el tema para lanzar una frase que queda bonita en la edición. Una última consulta de uno de nuestros seguidores. Otro de los temas estructurales y eternos del Perú, el tema de la formalidad o la informalidad. Bueno, justamente acá Rojas Perea, una de las consultas que había hecho es qué medidas proponen para reducir este problema que es viejo, ¿no? Que está muy enquistado en nuestra sociedad. Que se parece al tema de salud, ¿no es cierto? O sea, a ver, este fue un tema en el que tuvimos un interesante debate en el debate municipal, en donde todos se detuvieron en el coscorrón que le cayó a Belmont, que se lo merecía, o sea, se lo buscó, yo lamento, ¿no es cierto? Y se han detenido menos en la parte de lo que yo estaba diciendo precisamente en ese momento, que era el tema cuando nos hicieron la pregunta sobre la informalidad. Oye, cuando un taxista hace taxi de manera informal, no lo hace porque sea una mala persona, porque esté tratando de eludir al fisco, lo hace porque tiene que chambear.
O sea, ese hombre chamba, ese hombre entiende que para mantener a su casa, ¿no es cierto?, no debe robar, debe trabajar. Pues el que está vendiendo caramelos en la esquina está buscando lo mismo, está buscando alimentarse, son necesidades primarias del ser humano. Yo no condeno la informalidad porque creo que es la respuesta natural del ser humano ante un estado incompetente. O sea, entonces la responsabilidad no es del informal. Yo me acuerdo de Forsyth atacando a los informales, ¿no es cierto? Para, cholo. O sea, está bien que se la dio ahí peleando con Susel Paredes, ¿no? Qué imagen tan dramática. O sea, esa es la imagen del gobierno peruano. ¿No es cierto? El alcalde peleando con su gerente a ver quién gana más cámaras, a ver quién se mecha más con los informales que corren, pobrecitos, a tratar de... O sea, espérate un ratito. Derechos para el formal sin discusión. Hay que alentar la formalidad, no hay que perseguir al informal. Hay que alentar la formalidad de diferentes maneras. ¿Te has dado cuenta, por ejemplo, te has dado cuenta cómo alentamos, y yo creo que es una medida que yo repetiría en otros sectores inclusive, y acá me voy a meter en Honduras, pero no vamos a entrar a hablar de ello, lo que fue la ley de agroexportación hace 20 años, ¿sabes lo que eso significó? El ingreso de cantidad de recursos al país. La agroexportación se convirtió, durante años el país se sostuvo solo sobre la pata de la minería. Con la ley de agroexportación hace 20 años, la agroexportación entró fuerte a sostener también la economía nacional al lado de la minería. Por si acaso, en mi gobierno yo quiero hacer cosas similares con el tema de bosques, con políticas forestales, con la pesca y con el turismo, ¿ya? Pero no hemos entrado a esa pregunta. A lo que quería llegar es a lo siguiente. ¿Cómo hicimos para atraer al capital extranjero y a todo el mundo para que inviertan en el sector? ¿Cómo hicimos? Se hizo una legislación atractiva para el inversionista. O sea, entre otras cosas, sí como no, se habló de impuestos, la materia tributaria era distinta para ellas. El incentivo más que el castigo, digamos. Incentivo, señor. Si tú le dices al informal, mira, tienes que formalizarte. Para comenzar, tienes que ir a la esquina donde tienes que comprar un documento que te va a costar 5 soles. Comienzas mal, ¿no es cierto? O sea, ok, te va a costar esto. Para comenzar vas a tener que gastar una platita. Mira, para que no te cometas un error, te recomiendo que contrates un abogado. Barato nomás para que te oriente. O sea, le cargas costos y costos y costos para que se formalice en un proceso engorroso, difícil, feo. Y una vez que lo logró, dice, ya, me formalicé, te cae encima su dato. O sea, pero esto es una locura, pues. Estamos hablando de gente que necesita el dinero como primera necesidad para vivir, son sus primeras respuestas. O sea, lo último que tienes que hacer es cargarlo. Hay que ir a procesos de formalización, ¿no es cierto?, sin costo, rápidos, sencillos y que no signifiquen para el trabajador un costo en los primeros años, sino ir entrando e ir ganando, o irse dándose cuenta, de las ventajas de la formalidad, porque cuando sea formal lo primero que tienes que hacer es atacarlo con créditos y decirle, mira, te permito este crédito para que tú puedas comprar un carrito mejor que el que tienes y puedas continuar vendiendo mejor tus sándwiches. Entonces, si tú lo llevas por el lado de las ventajas, vas a ver cómo todos van a formalizarse. Pero si tú sigues generando desventajas, esto no va a ocurrir. Y si sigues persiguiéndolo a palos, pues seguirás persiguiéndolo a palos, porque van a seguir existiendo. O sea, yo soy abogado penalista de profesión. La represión no ayuda. La represión no soluciona los problemas. Los problemas se solucionan con prevención para comenzar. Los evitas. Si los evitas, ¿cómo bajamos los niveles de inseguridad ciudadana? Tenemos unos altos niveles de delincuencia. Atácalos antes. En vez de estar mandando policías a los que después les dices asesino y les quitan las armas para que los maten a los policías. O sea, es el mundo al revés. El tema de seguridad ciudadana es uno de los temas que a mí me parece más importante. Discúlpenme, chicos, pero yo creo que el tema de seguridad ciudadana está en el top. O sea, ha quedado un poquito oculto por la pandemia, ¿no? Pero creo que es el primer problema para sacar adelante el Perú. Si no arreglamos el tema de seguridad ciudadana, no arreglamos el país. Y esto no pasa por seguir correteando maleantes, encima correteándolos con una policía que está mal pagada, mal vestida, maltratada, ¿no es cierto? Les expulsan a sus oficiales generales. La gente no se da cuenta del drama que significa votar a 17 generales, ¿no? O sea, no se dan cuenta. El problema no son los generales, el problema son los alfereces. El problema son aquellos chicos que están entrando, saliendo de la academia con la ilusión de hacer una carrera policial, porque aman la institución, porque tienen la vocación de ser policías, y que de repente miran y dicen, mira, este señor se mató 35 años de su vida para llegar a ser general con la ambición sana de ser el jefe de la fuerza, y lo votaron de un plumazo, por sospechas, dicen, algunos, simplemente porque entró un nuevo presidente que nos recitó a Vallejo, y se limpió 17 generales. Entonces, ¿cuál es el mensaje que le dimos a toda esa oficialidad joven? Oye, mejor me voy a otra cosa, ¿no? En el sector privado me van a respetar más, ¿qué hago de policía? Encima, salve las calles, te vamos a dar un arma para que nos defiendas, toma un arma para que la gente no entre al mar.
Ah, pero por supuesto, cuando salga la horda a protestar, te vamos a mandar sin armas porque tú eres un asesino. Entonces vemos la imagen lamentable que vimos en Ica de la gente correteando a los policías y apedreándolos. O sea, este es el mundo al revés, eso se tiene que terminar. Pero y lo más importante, para acabar con estos malhechores, atácalos al comienzo. Yo sé que estoy alargándome, chicos, pero el tema me súper interesa. Terminaré con esta historia. Cuando yo fui congresista, una de las leyes de la que más orgulloso estoy fue la de la creación de la CONAPOC, el Consejo Nacional de Política Criminal, CONAPOC. ¿Por qué lo creé? Porque sostenía yo en ese entonces que no había ningún órgano en el Perú cuya única labor fuese combatir el crimen. Tú eras la policía, ¿no? La policía combate, o sea, en el mano a mano, ¿no es cierto? Los jueces, eso es cuando ya se produjo el crimen. O sea, no. ¿Quién se dedica a pensar el fenómeno criminal, a pensarlo, a evitarlo, a proponer medidas, también a reprimirlo, como no, es parte de la cadena? Entonces se hizo el CONAPOC. CONAPOC nos ha dado ya en sus cortos 5 años de existencia un montón de información. Ahora hay que usarla, pues, o sea, ¿para qué existe? Hay que usarla. Te doy un solo dato que lo recuerdo mal, pero no importa, te voy a inventar alguna cifra diciendo que no es la cifra, ojo, pero para que me entiendas el concepto. Hoy se sabe que de los hijos de los criminales que están en prisión, un alto porcentaje, no digamos el número, pero un muy alto porcentaje, terminan en su mayoría de edad siendo criminales. Eso se sabe hoy. Es un dato estadístico. ¿Qué hace el Perú al respecto? Nada. Esperamos que sean grandes, ya sabemos estadísticamente. O sea, tú los miras a los chiquitos, qué lindos, mira, en unos 18 años te voy a estar persiguiendo a palazos y voy a gritar que haya pena de muerte. Así que crece nomás, hijo. Estamos locos, ¿qué nos pasa? Si ya sabemos eso, si tenemos además al universo identificado, porque sabemos quiénes son los niños, ¿no es cierto? ¿Por qué no acudimos a ellos, a educarlos, a prevenir el tema, a preocuparnos por una educación especial, ¿no es cierto?, que apuntale precisamente esas falencias que estos pobres chicos tienen en su crecimiento y que los puede orientar en un alto porcentaje? No digo que sea una cosa natural ni genética, es una cosa social que nos condiciona. ¿Por qué no le quitamos esos condicionamientos y nos curamos en salud todos en la sociedad? Porque a nadie le da la gana, porque eso no da votos. Porque la respuesta positiva a eso se ve en 20 años y nadie quiere eso, ¿no es cierto? Entonces, es mejor salir como Forsyth con su chaleco a decir yo lucho contra el crimen, un resto que se pone la gorrita y dice yo peleo contra el crimen. Hazme el favor. Alberto, te agradecemos mucho, se nos han quedado muchas preguntas en el tintero. Esperemos que no sea la única vez, todavía la campaña comienza. Muchísimas gracias por haber participado de este programa inicial. Bueno, Patricio, gracias. Así es, gracias Alberto, gracias Francesca, y bueno, estamos en contacto, te agradecemos mucho la deferencia que está. Por supuesto. Les agradezco muchísimo, estamos muy contentos y ojalá que el próximo quinquenio podamos lograr 3 objetivos, muchos, pero hay 3 objetivos que para mí son claves. Que todos los peruanos estén trabajando, necesitamos trabajar. El tema del trabajo formal además es importantísimo para que no veamos los reclamos de los trabajadores, reclamos justos que hemos visto en los temas de ICA, por ejemplo, trabajadores informales que salieron a reclamar. Necesitamos hacer que todos trabajemos, que trabajemos bien, trabajo formal y menos horas. Hoy es innecesario, en el mundo moderno es innecesario tener tantas horas de chamba. Te quitan horas para estar en tu casa con tus hijos. Necesitamos un modelo de vida distinto, queremos apuntar a eso. Ojalá que la próxima vez podamos hablar de eso que me importa tanto. Necesitamos que tus hijos estén estudiando. O sea, hemos perdido el año escolar. Aunque te han engañado diciendo que el ministro de Educación ha firmado y todos pasamos, mentira, no pasó nadie. Hemos perdido el año, hay que recuperarlo. Necesitamos una juventud más preparada porque el mundo va a competir y no nos espera. Y necesitamos seguridad ciudadana. Necesitamos chamba, seguridad y educación. Ojalá que podamos lograrlo. Alberto, muchas gracias. Estamos en contacto y pendientes, por supuesto, de lo que vaya la campaña y, bueno, con ustedes hasta cualquier otro momento. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.